Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Violeta Méndez Solís y pertenezco al Colegio de Biología de la Escuela Nacional Preparatoria. Parto la materia de Biología 4. El día de hoy estoy aquí por invitación del maestro Ángel Huitrón para platicarles acerca de un tema considero yo interesante y que está muy reciente. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a platicar con motivo del Día Blanco acerca de los impactos ambientales relacionados con los conflictos armados. Esto es un tema que en realidad no se toma mucho en cuenta porque cuando hay un conflicto armado se habla mucho del impacto sobre la población civil, la cual es muy importante, pero se deja de lado muchas veces la situación del ambiente que está siendo afectado justo por todos estos conflictos y sus consecuencias. Bien. Entonces, el objetivo de esta exposición es analizar de qué manera los conflictos armados afectan el medio ambiente, los ecosistemas, a las poblaciones humanas y también quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de la relación entre la guerra, los recursos naturales y la sostenibilidad. Y quiero comenzar con una pregunta que es, ¿de qué manera afectan las guerras al medio ambiente y qué consecuencias tienen para las sociedades humanas a corto y a largo plazo? Bueno, a través de esta plática espero contestar esta pregunta. En primer lugar, vamos a platicar acerca de lo que es la ecología. La ecología es una rama de la biología que estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente. Dentro de estos seres vivos nos encontramos los seres humanos. Entonces, vamos a ver que en el planeta Tierra está formado por la biosfera, el conjunto de ecosistemas. Ahorita vamos a platicar mucho más acerca de los ecosistemas, pero pues todos sabemos que, bueno, estamos los seres vivos en este planeta Tierra, en nuestra gran biosfera, interactuando constantemente con lo que llamamos factores abióticos, como el clima, la temperatura, la geología, etcétera. Todos los seres vivos necesitamos de estos factores abióticos y tenemos un intercambio constante de energía con estos factores que nos permiten sobrevivir en este planeta. La palabra ecología se divide en dos partes: oikos, ecos, viene del griego casa, y logos, estudio, quiere decir que es el estudio de nuestra casa, que es el planeta Tierra, ¿no? Y el cual pues se ha visto bastante afectado por todas las actividades humanas. Ahora bien, dentro de la ecología se estudian diferentes niveles de organización. Tenemos el nivel más pequeño, que es el nivel organismo. Por ejemplo, un ser humano es un organismo. El conjunto de seres humanos forman una población, un conjunto de individuos de la misma especie. Y después, si juntamos a diferentes poblaciones de diferentes especies, vamos a tener lo que es la comunidad. Finalmente, tenemos lo que les platicaba yo previamente, el ecosistema, que está formado por la interacción entre las comunidades de seres vivos y el ambiente que los rodea. Y el conjunto de ecosistemas forman nuestra biosfera, que es el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué son importantes los ecosistemas? Los ecosistemas nos brindan diferentes servicios. Uno muy importante es el de abastecernos de diferentes recursos naturales o materias primas, como alimentos, maderas, medicamentos, energía, etcétera. También tenemos otro tipo de servicios que son de regulación. En el ecosistema hay diferentes formas de mantener el equilibrio, de manera que todo se mantenga de forma adecuada, que no haya excesos, ¿no? Porque no es bueno tener demasiado ni tener poco en cuanto a los recursos y la energía que necesitamos para sobrevivir. Por ejemplo, el tema de la purificación de agua. El ciclo del agua permite que el agua se mantenga potable y la podamos consumir. Por ejemplo, la regulación de los climas es un tema muy delicado y del que se habla ahora en el cambio climático, ¿no? Si se mantiene la cantidad de gases en la atmósfera adecuada, entonces el clima se mantiene en una forma de equilibrio
porque no se sobrecalienta el planeta. Cuando se mueve ese equilibrio, pues hay un problema llamado calentamiento global y cambio climático. Por ejemplo, el control de las enfermedades. Si comenzamos a deshacernos de la biodiversidad o estar muy cerca de cierta fauna, entonces nos pueden transmitir enfermedades, como lo fue el caso del COVID, que era una enfermedad zoonótica que se pasó de animales hacia los seres humanos. También tenemos los servicios culturales, estos en los que, bueno, si vamos a un paisaje, nos dan paz, nos dan calma mental, nos dan recreación, nos dan diversión, ¿no? Y esto es una parte muy importante, pues, para la salud mental. También tenemos otros tipos de servicios que no se encuentran aquí que se llaman de sostén. Son aquellos servicios que favorecen procesos muy importantes como mantener el suelo y sus componentes de manera adecuada, por ejemplo, para la producción de alimentos, y los ciclos de los diferentes elementos como el carbono, el nitrógeno, el azufre, el oxígeno se mantengan constantes y puedan tener un equilibrio. Si este equilibrio se altera, entonces podemos tener exceso de ciertos elementos, lo que puede provocar desórdenes en los ecosistemas, el caso de los fertilizantes, ¿no? Si hay demasiado nitrógeno, demasiado azufre que se van a las aguas y estos no se regresan al suelo, entonces se acumulan en el agua y entonces las plantas empiezan a crecer descontroladamente. Entonces, si se fijan, en la biosfera hay un delicado equilibrio que lamentablemente los seres humanos hemos movido, hemos cambiado, y entonces esto hace que pues se afecten las condiciones de la biosfera en general. Y una de las consecuencias, por ejemplo, es el calentamiento global y el cambio climático. Ahora, por otro lado, tenemos el tema de lo que es la guerra y la definición de los conflictos armados, ¿no? La guerra se considera como la forma más extrema de conflicto sociopolítico y siempre involucra relaciones de poder y una lucha por tener territorios y los recursos que existen en estos territorios. Y la forma de adquirirlos es a través de la violencia física. No hay un acuerdo verbal, sino llegamos ya a un conflicto violento que generalmente lleva a un conflicto armado. En el caso del conflicto armado, pues hay una fuerza armada involucrada entre los bandos entre los que se encuentra el conflicto y vamos a tener conflictos armados internacionales entre dos o más estados y el conflicto armado no internacional que ocurre entre fuerzas armadas y grupos organizados dentro del mismo estado. Entonces, tiene que haber un nivel mínimo de organización dentro de las partes involucradas y un nivel de violencia importante, incluso pues el uso de armas de alto nivel. Entonces, siempre, bueno, hay una relación muy importante, les comentaba yo acerca de, bueno, hay territorios que se quieren ocupar y estos territorios pues tienen diferentes recursos naturales que una de las partes que están en conflicto quiere. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en los últimos conflictos de la necesidad de Estados Unidos por el petróleo de las zonas que están en conflicto y que invaden. Entonces, bueno, esto se le llama vínculo estratégico. Hay una necesidad, que en este caso son materias primas, recursos naturales que se encuentran en los territorios y los principales afectados pues son la población civil, pero también uno de los impactos importantes es el ambiente. El cambio climático no ayuda mucho a aligerar los conflictos porque dado el calentamiento global, las grandes sequías, la disminución de la biodiversidad, de la flora y de la fauna, cada vez hay menos recursos, por lo tanto se compite más por ellos y se generan grandes conflictos, ¿sí? Estos recursos importantes como el petróleo, el agua, los minerales, ¿no? Las piedras preciosas, pues son recursos por los que generalmente pues hay un conflicto.
y en este caso en un conflicto armado se busca tenerlos por la fuerza. Y bueno, vamos a pasar entonces al tema del medio ambiente. El medio ambiente en las guerras o conflictos armados se considera la víctima olvidada. Generalmente, bueno, siempre se habla de los daños a la población civil, lo cual es muy importante porque es verdad que hay mucha gente que muere en estos conflictos, que se ve afectada, que queda herida. Y también, y lamentablemente, el ambiente en el que viven muchas veces después del conflicto no queda en las mejores condiciones para que las personas puedan sobrevivir en este ambiente. Entonces, pues, ¿cuáles son los principales impactos de la guerra a nivel ambiental? Pues la destrucción de los ecosistemas, porque los bombardeos destruyen bosques, suelos, hábitats. Hay diversos incendios provocados por las armas o los diferentes ataques. También tenemos, en consecuencia de todo esto, la contaminación por las sustancias químicas y los residuos militares. Si se trata de una guerra química, pues hay derrames, si hay bombardeos a diferentes zonas en donde hay combustibles, pues hay derrames de petróleo, ¿no? También está el tema de la pérdida de la biodiversidad, porque, bueno, los bombardeos, la contaminación llevan al desplazamiento o muerte de especies de animales y vegetales y se destruye una gran cantidad de áreas naturales protegidas. Y pues en consecuencia también tenemos el tema de la degradación del suelo y el agua. Los ríos, los lagos, los acuíferos se contaminan por todas estas sustancias químicas, por los derrames de petróleo, de combustibles, y muchas veces los suelos quedan inutilizables por los explosivos, los químicos, entonces ya no hay manera de reutilizarlos ni para la agricultura, ni para que la biodiversidad nuevamente se pueda regenerar. Y bueno, hay diferentes consecuencias además sociales relacionadas con el ambiente en estos conflictos armados. De entrada, pues tenemos la escasez de agua y de alimentos que afecta a la población civil, porque además, pues si se quedan sin estos recursos como los suelos para la agricultura, o las zonas en donde hay biodiversidad, entonces no hay de qué alimentarse, ¿no? Y pues la gente llega a tener problemas de salud por la contaminación ambiental, las poblaciones en consecuencia se desplazan, pero en muchas ocasiones pues hay una gran dificultad para reconstruir los ecosistemas y las economías locales. Este tema de la bioremediación es muy costosa, ¿no? Regenerar ambientes es tremendamente costoso. Entonces, bueno, esta es otra de las grandes consecuencias que muchas veces por las partes que están en conflicto eso no se toma en cuenta. Entonces vamos a platicar un poco acerca de ciertos estudios de caso. Uno muy conocido es el uso de químicos en la guerra de Vietnam. Se utilizó en esta guerra el agente naranja. El agente naranja contiene una dioxina, es un compuesto tóxico que se utilizó para eliminar la vegetación. La idea de utilizar esto era quitar toda la vegetación, destruir los alimentos de los enemigos y poder observar en qué lugar se encontraban las bases enemigas, porque, bueno, Vietnam es una zona selvática, en la zona selvática principalmente era donde se llevaba a cabo pues las peleas, los enfrentamientos, y entonces una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos fue enviar este agente para poder ver dónde estaban los enemigos. Y bueno, tuvo consecuencias muy graves, se contaminó el suelo, hubo pérdida de bosques, pero además, pues tuvo grandes consecuencias en la salud, porque es un agente carcinogénico y mutágeno. ¿Qué quiere decir esto? Que la población tuvo las consecuencias a largo plazo de tener diferentes tipos de cáncer y además, pues las mujeres embarazadas, sus hijos tuvieron efectos teratogénicos, es decir, nacieron con malformaciones. Otro caso de desastre ambiental muy importante durante la Guerra del Golfo, en el momento en el que se van Irak de Kuwait, se incendian unos pozos petroleros, una gran cantidad, y generan una contaminación del aire y del suelo abrumadora. La contaminación fue tal que duró 9 meses los incendios
Los cielos estaban oscuros y causó graves daños a la salud y al medio ambiente. El petróleo fue un derrame en el mar tremendo y pues durante mucho tiempo se tuvieron las consecuencias que se piensa que aún hay ciertas concentraciones de petróleo presentes en las zonas aledañas a Kuwait. Hablando de conflictos más recientes, se considera que otra catástrofe ambiental importante ha sido la invasión rusa de Ucrania. Pues ha habido diferentes bombardeos a diferentes zonas, a industrias, a refinerías y a centrales nucleares. Todo esto ha generado una contaminación muy importante, daños a los ecosistemas y pues ha habido riesgo de instalaciones de estas centrales nucleares. Pero se considera que, bueno, todos los residuos de misiles, de todos los impactos de los edificios que han caído, pues generan una gran contaminación. Y bueno, además el aire se ve contaminado porque pues los incendios de las refinerías, pues todo el humo se encuentra presente en el ambiente con graves riesgos a la salud, además de que las zonas protegidas, las reservas naturales, pues se han visto devastadas. Y bueno, Ucrania estaba haciendo esfuerzos importantes para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, con la invasión de Ucrania, pues ya no pudo ser posible disminuir estas emisiones porque se considera que, pues por los bombardeos, estas emisiones han subido de manera muy importante. ¿Sí? Y bueno, otro caso, el más reciente, lo que conocemos como la lluvia negra en Irán, debido a los bombardeos que Estados Unidos e Israel ha llevado a cabo en diferentes instalaciones petroleras, pues ha subido el humo negro, se ha combinado con nubes de lluvia y entonces cae una lluvia negra sobre la población que tiene diferentes tipos de toxicidades. Entonces dejan un olor muy intenso, quedan el sol, es como una noche continua, pero que además tiene diferentes consecuencias en la vegetación, en la fauna, pero pues también en la población civil. En fin, hablando de los impactos ambientales a largo plazo, pues podemos predecir, ¿no? Que hay zonas contaminadas por décadas, esto se ha visto. La gente naranja sigue presente porque se degrada a paso lento. Entonces hay zonas en Vietnam en las que todavía hay agente naranja, hay dioxinas aún en la selva de Vietnam. Los restos de explosivos se quedan en los ecosistemas, provocando peligro no solo para la población civil, para la fauna que se mueve por allí. Los ciclos ecológicos cambian, los ciclos de los diferentes elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el agua, se alteran, entonces el ecosistema no se encuentra en las mejores condiciones para albergar vida. Y pues finalmente el costo ambiental de reconstruir las zonas afectadas y los ecosistemas aledaños para poder volver a tener recursos naturales para sobrevivir. A todo esto, la ONU tiene un papel con respecto a la protección del medio ambiente en conflictos. La ONU, a través de su programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, lo que realiza son apoyos, hace evaluaciones acerca del estado del medio ambiente y dar recomendaciones e incluso apoyo técnico para que después del conflicto la gente pueda recobrar sus ecosistemas y sus recursos naturales, pero eso toma mucho tiempo. Hay un tema importante que también trabaja la ONU, que son los crímenes ambientales de guerra. Estos se definen como la destrucción deliberada, extensa y severa del medio ambiente que viola el derecho internacional humanitario. Todo ser humano tiene derecho a un ambiente sano en donde se pueda mover, vivir, tener una vida sana. Y se considera un crimen ambiental de guerra cuando se destruyen estos ecosistemas y tienen los impactos que abajo se observan, como la contaminación química y física, la destrucción de los ecosistemas, los daños a la infraestructura hídrica,
las tácticas de tierra arrasada y las especies invasoras. Las minas terrestres, las municiones, todo eso contaminan suelos y agua con metales pesados. Los ecosistemas por la quema de pozos petroleros, la tala de árboles, los incendios, pues se arrasan totalmente junto con la flora y fauna de la zona. Muchas veces el ataque a las centrales hidroeléctricas causan crisis sanitarias y ecológicas. Las inundaciones provocadas por la destrucción de presas también generan contaminación del agua. Y finalmente, bueno, cuando las milicias se mueven, introducen especies que no son propias del lugar y entonces compiten con las especies nativas y desestabilizan los hábitats locales. Existen acuerdos internacionales para limitar los daños ecológicos, los cuales en muchas ocasiones no se llevan a cabo, pero les comento del Estatuto de Roma, que tipifica como crimen de guerra causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente cuando es desproporcionado. Tenemos, a partir del derecho internacional, una prohibición de destruir tierras agrícolas y contaminar recursos esenciales para la supervivencia de la población, porque es un derecho humano alimentarse. Y la ONU promueve un Día Internacional para la Protección Ambiental para el día que previene la explotación del medio ambiente del aire. Entonces, generalmente la ONU a lo que se dedica es evaluar los daños, pero generalmente, pues sí, el medio ambiente queda en segundo plano porque pues se le da prioridad a la reconstrucción de las ciudades y el estado de los seres humanos después de la guerra, ¿no? Finalmente, para concluir, sabemos que las guerras no solo afectan a las personas, también afectan a los ecosistemas y el daño ambiental puede durar generaciones. La paz y la cooperación internacional son claves para proteger la naturaleza y el bienestar humano. Y los dejo con esta imagen de paz, la cual hay que promover día con día. Muchas gracias. Agradezco mucho su atención.